El silencio de la madrugada del 22 de noviembre de 1989 acabó en el momento en que decenas de botas, acostumbradas a caminar sobre el fango y la maleza, entraron al lobby del hotel más lujoso de San Salvador. Ahí se hospedaba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, diplomáticos de distintos países y una delegación de asesores militares estadounidenses. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional había llevado la guerra a los barrios más privilegiados del país. Antes de llegar a la ciudad, en los distintos campamentos guerrilleros, se compartió un mensaje de la comandancia. Ya no hay tiempo para acciones encubiertas o elaborados planes en medio de la selva. No hay vuelta atrás. Tenemos que acabar con esta guerra. A la radio Venceremos también le ordenaron prepararse para cubrir este avance. Tenían que estar listos para transmitir en tiempo real todo lo que estaba pasando en la ciudad. Dentro de los pasillos del hotel se respira una gran tensión. Las embajadas buscan sacar a sus diplomáticos de ahí y los asesores militares no piensan bajar las armas. Soy Erendira Ibarra y esto es Venceremos. Un podcast producido por Tanto que Contar, Ibero 90.9 y Casa Centroamérica. Las guerras se recuerdan por la fecha en la que empezaron y rara vez por el momento en el que terminaron. No se sabe si el enemigo se va a rendir o respetará lo acordado. Lo cierto es que tarde o temprano, el último intercambio de disparos se materializa casi por sorpresa. La muerte de Domingo Monterrosa estuvo lejos de terminar con la guerra. El coronel que tanto persiguió a la radio fue sustituido por otro, y la historia de cómo fue asesinado se convirtió en una leyenda más dentro de un conflicto que se extendió por casi una década. Durante esos años, tanto el frente como el ejército combatieron una y otra vez, con la expectativa de que alguna de las batallas acabara con la guerra, hasta que un buen día, la ofensiva final realmente lo fue. Episodio 4. Transmisión desde Catedral. Los primeros años de la Guerra Civil salvadoreña fueron de batallas casi frontales entre el ejército y la guerrilla. El frente se había hecho del control de varios territorios, pero para una fuerza irregular como la guerrilla, mantener el combate directo contra el ejército era una tarea titánica. Para el 85, la guerra estaba girando, ¿verdad? Estaba girando hacia un momento en el que la guerrilla ya no pudo sostener el combate abierto con el ejército salvadoreño y les empezaron a regresar a la guerra de guerrillas. Ellos decían que nosotros estábamos derrotados. Que no sé qué, que no sé cuánto. Pero en verdad no era así. También nosotros cambiamos nuestra táctica. Ya no teníamos esas grandes concentraciones así permanentemente, sino que estábamos dispersos en el territorio. Y nos volvimos una guerrilla muy liviana, muy light, como dicen, ¿va? Durante los siguientes 4 años, la guerrilla se dedicó a desgastar al ejército con ataques cortos, como emboscadas y operaciones encubierto. El gobierno, por su parte, intensificó la captura de combatientes y las cárceles se llenaron de presos políticos. En América Latina, el modelo de dictaduras militares poco a poco se fue diluyendo. Países como Argentina, Brasil y Uruguay habían dejado atrás sus juntas militares y vivían sus primeros años en democracia. Al otro lado del mundo, la Unión Soviética se tambaleaba, y con ello se acababa el apoyo a los países como Cuba y Nicaragua, que eran aliados del Frente Salvadoreño. Estos cambios obligaron a la guerrilla a tomar decisiones contundentes. Y entonces nosotros planteamos que había que dar un salto de calidad, que no podíamos vivir toda la vida guerreando, sino que había que dar un salto de calidad. La decisión fue tomarse San Salvador, San Miguel, Santana y otras ciudades. Pero la operación principal era San Salvador. Porque ya se había peleado en Chalatenango, en Morazán, y se necesitaba un golpe cualitativo que hiciera que los ojos del mundo voltearan.
y que dijeran los gringos sobre todo, puta, llevamos 12 años y estos pendejos no pueden defender la ciudad. Para 1989, el frente juntó a casi 4,000 guerrilleros. Dejó atrás la selva, la montaña y decidió marchar a las principales ciudades para librar una nueva operación, una similar a la de 1981, esa con la que inició la guerra. Después de 8 años, la guerrilla volvía a la capital. A lo largo del conflicto, el frente había demostrado que no podía ser vencido por el ejército, pero tampoco les alcanzaba para tomar el poder. El objetivo principal de esta ofensiva no era ganar la guerra, sino demostrarle al ejército y al gobierno que la única alternativa era negociar. Para estos años, la Venceremos ya era un sistema de medios. Hacían documentales, tenían un periódico propio y le hacían llegar las transcripciones de los programas a las redacciones de diferentes medios. Se había vuelto una de las fuentes de información más creíbles. Por eso, para la comandancia del frente, Santiago y el equipo de la Radio Venceremos eran fundamentales en el diseño de la operación de 1989. Unos días antes nos reúne la comandancia de la insurgencia y nos dicen, ha llegado el momento de acabar la guerra, tenemos que prepararnos para la paz, el frente va a lanzar una gran operación en las principales ciudades del país y hay que ponerle nombre. Ustedes que son los comunicadores, ¿qué nombre le ponen? Y alguno dijo un nombre, el otro dijo otro, yo dije una idea, pero el compañero Hernán Vera dijo, pongámosle algo muy salvadoreño al operativo militar, a la campaña militar, pongámosle al tope y punto. Porque nos habían dicho de que era un plan sin retirada. La ofensiva hasta el tope empezó el 11 de noviembre de 1989, 2 días después de la caída del muro de Berlín. El frente entró a San Salvador por los barrios del norte, del este y del sur. Los combatientes se convirtieron en una suerte de reporteros en campo que se pasaban la información entre ellos hasta que llegaba a Santiago y al equipo de la Radio Venceremos. La rebelión popular ya está en las calles de San Salvador. La rebelión popular está en las barricadas, está en la incorporación de centenares de jóvenes, de los más humildes, de los más explotados, de los más conscientes que están en el norte de la capital, están dando el histórico paso a la incorporación a la lucha revolucionaria. Durante la ofensiva al tope y punto, pasamos de transmitir 1 hora en cada momento, ¿verdad? Transmitíamos en la mañana, al mediodía y en la noche, 1 hora, y luego se hicieron transmisiones de 8 horas. Esta es Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, recordando que estamos transmitiendo desde las 6 de la mañana hasta las cercanías de la medianoche. Radio Venceremos en onda corta todo el día, transmitiendo desde las 6 de la mañana hasta altas horas en la noche. Inteligencia empezó a mandar informaciones. Miren, la guerrilla está preparando un ataque. O sea, sabíamos que veníamos. Entonces estábamos bien posicionados para responder. Gerard recuerda que en los días previos a la ofensiva, los desplegaron en puntos estratégicos de San Salvador. Y empezamos a tener combates con grupos guerrilleros fuertes, ¿verdad? Que en el volcán de San Salvador no era la costumbre. Douglas fue uno de los guerrilleros que entraron a la ciudad. Había pasado la mayor parte del conflicto en Chalatenango, en el norte del país, y se movilizó con sus compañeros hacia San Salvador. Nosotros teníamos tropas, calidad de tropas, al menos nosotros. Nosotros fuimos con las mejores tropas, y te quiero decir una cosa, me siento orgulloso de esa fuerza. Eran campesinos, pues, la mayoría. Y entonces, pues sí era una sensación diferente, pues, o sea, que ibas donde estaba el corazón de la dictadura, ¿va? Y entonces el planteamiento fue, bueno,
todos vamos a participar, hasta las cocineras, pues. El factor sorpresa ayudó al frente en los primeros días, pero poco a poco el ejército recuperó terreno. La guerrilla había perfeccionado sus tácticas en la selva y en la montaña, pero ahora lidiaba con calles pavimentadas y edificios que no conocían del todo. Nosotros tuvimos una debilidad. Nuestra tropa no conocía el terreno. Algunos ni la conocían, nunca habían estado en la ciudad, pues. El ejército tenía la orden de defender la ciudad a toda costa. Combates por todos lados como nunca. Como nunca. Grande para las horas. Y entonces, claro, si nosotros llegamos al Estado Mayor, pues, a las orillas. Ahí, cerca de Caja Presidencial, pues que es ahora Caja Presidencial. San Salvador enmudeció. Y desde Morazán, la radio nunca soltó el micrófono. Las transmisiones, además de informar lo que pasaba en el campo, también buscaban levantar el ánimo de los guerrilleros y probarle al ejército que no se rendirían. Ahí estamos en la capital. Ahí estamos causándole el profundo dolor a la dictadura fascista. Cada día que amanece, ellos sueñan con que ya todo pasó, con que ya se fue el FMLN y que esto ya nuevamente se va a normalizar. Ahí están nuestras fuerzas, pueblos del mundo, pueblo salvadoreño, combatientes en otros puntos del país. San Salvador sigue siendo escenario de combates victoriosos y nuestros combatientes están convirtiendo la capital en un mar de guerrillas y pueblo organizado. Pasaron 5 días de enfrentamientos en la ciudad. El frente logró cercar prácticamente todo San Salvador. No había tregua para nadie. El ejército tomó medidas drásticas y el 16 de noviembre ordenó al batallón Atlacatl irrumpir en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, la Universidad Jesuita de El Salvador. Y quizás el momento más importante y más intenso que yo vivo durante esa ofensiva es cuando yo estoy frente al micrófono informando y me llega un papelito que dice: han asesinado a los padres jesuitas en San Salvador. El asesinato de sacerdotes confirman que el régimen ha entrado en el colapso, está a punto de colapsar, se encuentra en los límites de la desesperación, ya no le importa la comunidad internacional, no le importan las presiones. Esa noticia me estremece porque resulta que el batallón Atlacatl, el mismo que participó en la masacre del Mozote, penetra a la Universidad Centroamericana y asesina a las mentes más lúcidas que estaban muy comprometidas con la paz. Con la ciudad tomada por el frente, el ejército sentía que cualquier tipo de negociación les iba a jugar en contra. Por eso, soldados del batallón Atlacatl buscaron a Ignacio Yacuría, sacerdote jesuita y el rector de la universidad, que se había convertido en el puente entre la guerrilla y el gobierno. Cuando lo encontraron, lo mataron. Como no podían dejar testigos, también asesinaron a otros 5 sacerdotes y a 2 mujeres, una madre y su hija, que estaban de visita ese día. Y recuerdo que a través del micrófono dije: se equivocan quienes asesinaron a los sacerdotes jesuitas si creyeron que iban a callar esas voces. Esa sangre va a florecer con la misma terquedad del izote. No, el izote es la flor nacional, es un tallo que nunca muere. La dictadura militar, con el asesinato de los sacerdotes jesuitas, pone a andar el reloj de la historia. Comienza la cuenta regresiva para el asesino de Monseñor Romero y de Ignacio Yacuría. Comienza la cuenta regresiva porque este pueblo ha dicho basta. Santiago comunicó en tiempo real lo que estaba pasando, pero las versiones que salían de la universidad sobre la muerte de los jesuitas eran poco claras. Entonces, el ejército aprovechó la confusión para culpar a la guerrilla. Deciden matar a los jesuitas y hacer una operación de bandera negra. Pintarrajean la UCA como que fuera el FMLN. Esa noche es la noche de la derrota.
porque esa noche fue el espanto. Oías los chingadazos por todos lados, los helicópteros, y entonces la guerrilla toma una pinche decisión encabronadamente alucinante. Ese día desaparece. El ejército empieza a decir, nos los jodimos. Nos tragamos la muerte de los jesuitas, pero se fueron. Para algunos militares esa retirada era el momento que tanto habían esperado, la posibilidad de perseguir a los guerrilleros y acabar con ellos. Pero sus superiores frenaron esos impulsos y les dieron la orden de quedarse en la ciudad. Nosotros cometimos un gran error, porque empezó el montón de gente influyente de los barrios que habían estado bajo control de la guerrilla, pudientes como el Escalón, la San Benito, a exigirle al Estado Mayor que les mandaran tropas para cuidar sus barrios, y que no querían cualquier tropa, querían a la Tlacat. Entonces yo recuerdo que a mí me mandaron al Escalón y allí estuvimos, cuidando casas, mientras la guerrilla lamía sugerida y se iba de nuevo para Guazapa. Durante un par de días, el frente se reagrupó en Guazapa, a las afueras de San Salvador, y meditó su siguiente paso. Y la guerrilla hace así, le da la vuelta y le cae a la Escalón, a la colonia más rica, unas pinches caserones cabrones. La guerra se trasladó ayer a las amplias avenidas bien cuidadas de grandes residencias amuralladas, donde están los restaurantes más caros de la capital y los principales centros de diversión nocturna en lo que se conoce como la Zona Rosas. Y ahí, en el corazón de este barrio, la guerrilla se metió al Hotel Sheraton. Saltaron un muro, corrieron al lobby, desarmaron al guardia de seguridad y tomaron el edificio piso por piso. Era el mejor hotel de San Salvador, con un jardín muy grande y una alberca, y luego hay una torre de 5 pisos que es muy larga y chaparra, y ahí había muchos diplomáticos, trabajadores de organizaciones, y en el fondo del segundo piso 12 marines norteamericanos que acababan de terminar de dar un entrenamiento al batallón Atlacat. ¿A quién entrenaron? A los mismos que mataron a los jesuitas. Indudablemente, la noticia de los combates en el área del Hotel Sheraton en San Salvador ha sido una noticia de primera plana a nivel mundial. Ahí se encontraban varios asesores militares norteamericanos, guatemaltecos, chilenos, israelitas y otra serie de ciudadanos. Ese día, Epigmenio llegó tarde a la cobertura de la toma del Sheraton. La noche anterior un cohete había destruido su camioneta. Iba junto a un fotógrafo y al ver la puerta principal llena de prensa, decidieron darle la vuelta al hotel. Para su sorpresa, la entrada trasera estaba vacía y pasaron caminando. Y entramos a la primera torre vacía, cruzamos la alberca, entramos a la segunda torre, guerrilleros en la planta baja, subimos al segundo piso. ¡Alto ahí, que somos de la embajada americana! Y filmé 20 segundos. Para atrás o disparo, somos prensa internacional. Y me dicen, baja la cámara, quítate la camisa, levanta las manos, acércate. Entonces ya me acerco y me dicen, nosotros no vamos a disparar, nosotros no queremos combatir. La tensión era enorme. Uno de los guerrilleros estuvo a punto de lanzar un explosivo, pero su encendedor falló. El comandante del operativo logró calmarlo. Cualquier movimiento en falso podía escalar a un conflicto internacional. Ni los asesores de Estados Unidos ni los guerrilleros bajaban las armas, hasta que la comandancia del frente envió un fax al Departamento de Estado de Estados Unidos y les dijo: saquen a sus hombres de aquí. Y el Departamento de Estado contesta y dice: nosotros no negociamos con terroristas por rehenes. Y le dicen: no son nuestros rehenes, a nosotros no nos interesan, sáquelos. ¿Cómo sáquelos? Sí, nosotros no va a haber fuego, no tenemos nada contra ellos. Entonces entra un blindado, se desarman estos cabrones y salen. Informamos al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional
que la tarde de hoy martes fue concertada la evacuación de civiles y asesores que habían permanecido dentro del Hotel Sheraton. Y se establece la primera negociación entre los Estados Unidos y un grupo armado. Eso cambió la historia de América Latina. No El Salvador. Porque los gringos entendieron que con la izquierda se podía hablar. La ofensiva continuó hasta finales de diciembre de 1989. Durante casi un mes, la radio Venceremos transmitió mañana, tarde y noche, a veces sin pausas y hasta la madrugada. Los combates variaron de intensidad. Hubo retiradas, incursiones cortas y repliegues de fuerzas. Murieron cerca de 3,000 personas, entre combatientes del frente, militares y civiles. La certeza de que ni el ejército o la guerrilla se rendirían llevó a ambos bandos a reconocer que tenían que retomar las negociaciones para poner fin al conflicto. Ya el ejército no aguantaba. El ejército ya no aguantaba. Ya era una cosa a nivel internacional muy conocidísima. Entonces, ahí es donde se volvieron a restablecer las negociaciones ya en serio. Para algunos militares como Gerard, la idea de negociar no entraba en planes. Él tenía claro, al igual que otros compañeros suyos, que la guerrilla no aguantaría mucho tiempo más. Pensaba en factores como el colapso de la Unión Soviética o que los sandinistas en Nicaragua estaban cerca de perder el poder. Nosotros queríamos colgar a nuestros políticos. Nosotros no concebíamos que no nos dejaran terminar victoriosamente la guerra. Lo que pasa es que Estados Unidos cambió su foco. Le interesaba finiquitar lo más rápido este problema en El Salvador. A Estados Unidos ya no le interesaba la guerra en El Salvador. Ronald Reagan estaba por terminar su presidencia y quería ser recordado por haber acabado con la Guerra Fría. Además, el presidente entrante estaba más interesado en el petróleo en Medio Oriente. Esta serie de circunstancias locales e internacionales dieron pie a las rondas de negociación para buscar el fin del conflicto. Es decir, decirle al Congreso de los Estados Unidos, señores, la insurgencia tiene una fuerza tal que nunca será derrotada por la vía militar. Sentémonos a negociar, firmemos la paz. Para el frente, era importante que dentro de las negociaciones también participara la Organización de las Naciones Unidas. A fin de cuentas, durante toda la guerra, Estados Unidos había financiado al ejército de El Salvador. La presencia de la ONU le daba la posibilidad al frente de sentir que las negociaciones serían parejas para ambos bandos. Esto tenía un arma de doble filo porque para que las Naciones Unidas intervinieran como mediador en un conflicto, tenían que tener pruebas fehacientes de la representatividad de esta fuerza. Y uno de los varios argumentos sólidos y fundamentales para que las Naciones Unidas dijeran, órale, el Frente Farabundo Martí es una fuerza representativa del pueblo salvadoreño, entre otras, la radio era una prueba. No puedes tener una estación de radio que transmite ininterrumpidamente todos los días. Para hacer eso necesitas tener territorio. Para tener territorio necesitas tener base social, fuerzas armadas, rutas de abastecimiento. La radio se convirtió en una prueba fehaciente de la representatividad del Frente Farabundo Martí. Hasta para eso terminó sirviendo. Y ya lo que sigue es un año de combates, otra pequeña ofensiva, pero ya el empujón final para la negociación. Uno de los puntos más importantes para el frente era que los soldados volvieran a sus cuarteles. Cerca de 20,000 soldados fueron dados de baja y se disolvieron todos los batallones de élite, incluyendo al batallón Atlacatl. Además, desaparecieron la Guardia Nacional y las Policías Nacional y de Hacienda, que reprimían en el campo y en la ciudad en los años antes de la guerra. En su lugar se creó la Policía Nacional Civil, con miembros de la población, ejército y la guerrilla. Nosotros, el alto mando de este ejército,
no quería aceptar que no habíamos ganado la guerra. Tampoco la perdimos, pero habíamos terminado en empate. A la guerrilla también le tocó ceder. Entregaron las armas y abandonaron todos los frentes de guerra. Bueno, hubo todo el proceso de reincorporación del movimiento social que respaldó al FMLN, la reincorporación de los combatientes a la vida civil y, digamos, todo el reconocimiento de la guerrilla como partido político y su participación electoral. En los acuerdos, también se contempló la creación de un nuevo sistema democrático, con un tribunal electoral que garantizara elecciones limpias y justas. El gobierno se comprometió a hacer todos los cambios en la ley para que el Frente pudiera incorporarse como un partido político dentro de este nuevo sistema. Es que aquí hubo la conciencia clara de que victoria era eso, ganar la democracia. ¿Cómo no va a ser victoria? Y lo ganó una visión de la izquierda distinta. Se la ganó el FMLN. O sea, no es cosa sencilla enfrentarse a los Estados Unidos. No es cosa sencilla. Tampoco es cosa sencilla dimensionar lo que implica regresar a la vida civil después de tantos años en guerra. Algunos, como Douglas o Felipe, decidieron abandonar su carrera universitaria y académica para unirse a la guerrilla. Otros, como Santiago y Hernán, dejaron sus países atrás y adoptaron como suya una tierra en la que nunca imaginaron que vivirían tantos años. Gerard y Chillo pasaron casi la mitad de sus vidas dentro del conflicto. A fin de cuentas, eran unos niños cuando la guerra empezó. Chillo, por ejemplo, tenía 9 años en 1981 y apenas cumplía 18 cuando en el horizonte parecía el fin de la guerra. Imagínate, para los que habíamos perdido toda nuestra familia, pues yo había perdido 3 hermanos en combate, sin tomar en cuenta tíos, primos, otros familiares. Entonces, creo que sí, era una nostalgia rara, ¿no? Porque el fusil ya se te convierte como en una pieza tuya también, pues. Y no sabes si la paz viene de verdad o si te van a querer matar, sea cual sea el resultado, democracia, paz. Pero lo que sí sabes es que el fin de la guerra es el fin de la guerra, punto. Es eso, pues. Celebrar que no te han matado. El 16 de enero de 1992, después de más de 11 años de guerra, llegó por fin la firma de la paz. En estos momentos se está firmando el acuerdo final de paz en Ciudad de México y son las 12:24 en todo el territorio nacional y centroamericano. El escenario para este momento histórico fue el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. En el salón de piso de Damero estaban los presidentes y parte del cuerpo diplomático de México, Colombia, España y Venezuela, el secretario general de las Naciones Unidas y los representantes del gobierno de El Salvador y el Frente Guerrillero. Quizás fue uno de los días más felices de mi vida, ¿verdad? Porque mi padre iba a estar de testigo allí, porque mi padre, Rigoberto Enríquez Vera, era el embajador de Venezuela en México en ese momento. Entonces mi padre estaba en el castillo de Chapultepec y yo en la montaña. Y entonces me dicen, bueno, Santiago, prepárate porque vas a tener mucho trabajo aquí en la radio. Y yo les digo, ¿cómo? Y yo no voy a estar en San Salvador. No, porque es muy peligroso que tú vayas a San Salvador. Y yo me niego. Yo le digo, miren, si yo estuve 11 años transmitiendo la guerra, yo tengo que estar el día de la paz. Me cortaron la barba, me pintaron el pelo con betún y en un camión se montó el transmisor de la radio escondido y ese camión se fue muy temprano para San Salvador, ¿verdad? Para transmitir desde la capital. Santiago llegó a la Catedral de San Salvador, aquella donde tantas veces Monseñor Romero dirigió sus homilías, y la misma plaza donde el ejército disparó contra la multitud
el día de su funeral. En ese lugar, ahora había una enorme concentración con personas felices que celebraban y ondeaban las banderas del Salvador. Y montamos el transmisor de la radio en lo más alto de la torre de catedral, que además para ese momento para mí fue muy simbólico porque desde esa catedral Monseñor Romero lanzaba su voz orientadora y de denuncia. La radio estaba en la catedral y abajo miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas festejando el fin de la guerra. Yo lo único que me acuerdo es que había un debate, ¿vamos uniformados o no? Entonces todo el mundo dice, no, vamos a ir de civil, con una pañoleta roja aquí, tranquilo, ¿verdad? Nos daba risa porque todos flacos, peludos, con el cabello largo, ¿verdad? Y así como estábamos en las montañas, pues. Entonces yo, inspirado, me recordé de un gran poeta salvadoreño, Roque Dalton, y les dije, y recordemos aquel poema que dice, país mío, comienzas a existir. La paz también significaba que la radio Venceremos tenía que cambiar. Había sido creada como una herramienta de comunicación del frente en tiempos de guerra, y ahora tenían que plantearse cómo transformarla para un país distinto al que la vio nacer. Lamentablemente, tengo que decir, el final de la radio tuvo un mal final, desde mi punto de vista, por conflictos políticos internos del Frente Farabundo Martí. Llegó a un punto en el que decidió privatizar la radio. Pero hubo otro grupo dentro de la radio que pensó que lo que había que hacer era un emprendimiento netamente económico, sin ninguna proyección social. Ese grupo me expulsa, me quita como director de la radio. Y la radio se fue convirtiendo poco a poco, y hasta el sol de hoy, en una más de esas radios que ponen música y ponen propaganda de las tienditas, de los supercitos. Nadie escucha la radio Venceremos hoy. Y casi a los 8 meses de haberse firmado la paz, la radio dejó de ser lo que era y sucumbió. La radio pasó de la clandestinidad de la montaña a la frecuencia comercial. Si estás en El Salvador y sintonizas lo que fue la última señal del dial en donde estuvo la radio Venceremos, hoy suena la programación de una radio cristiana. De las radionovelas de la Guacamaya Subversiva, las canciones de los Torogoces de Morazán y los demás segmentos de la radio Venceremos, ya solo queda el recuerdo de los que alguna vez los llegaron a escuchar y la convicción de Santiago por preservar la memoria. Durante todo el conflicto, yo fui guardando cassette por cassette y siempre tuve ese apego por la necesidad de la memoria. Y yo dije, en una sociedad de posguerra, la memoria histórica es fundamental. Sin memoria histórica no puede haber desarrollo político, no puede haber ciudadanía. Y fundé el Museo de la Palabra y la Imagen. Santiago fundó 4 años después de los acuerdos de paz el Museo de la Palabra y la Imagen, o MUPI, como se le conoce en El Salvador. En la entrada principal tiene una enorme imagen de Monseñor Romero y en sus salas se pueden recorrer exposiciones sobre la historia de El Salvador desde 1930 hasta ahora. Y por supuesto, el MUPI alberga el archivo histórico de la radio Venceremos, un esfuerzo por digitalizar todos esos cassettes que Santiago fue guardando a lo largo de la guerra. Gracias a esa convicción por preservar la memoria, es que en esta serie escuchamos los programas originales de la radio Venceremos. Si no tengo mi radio Venceremos, el Museo de la Palabra y la Imagen es mi otra radio, es un medio de comunicación que ahora no comunico noticias de guerra, sino comunico noticias de cultura de paz. Para 2026, cuando publicamos esta serie, han pasado 45 años desde aquella ofensiva de 1981 y 34 años desde que se firmó la paz.
La incipiente democracia salvadoreña se enfrentó a un país con heridas profundas y un tejido social que necesitaba encontrar la forma de reconciliarse. Desde entonces, a El Salvador lo gobernó la derecha y también la izquierda. Se intentó avanzar en el combate a la desigualdad, acceso a la salud y educación. Pero se fueron sumando otros problemas, como el crecimiento del crimen organizado y la violencia. Hoy, esa democracia que tanto costó conseguir ya no existe. Al país regresó la lógica de gobernar con mano dura y el ejército ha recuperado una fuerza que no se veía desde los años de la guerra. Los militares de esa época le entregamos a este país un país en democracia. Que lo hayan perdido ya es otro pisto. A pesar de que nuestra generación no logró hacer los cambios políticos y sociales que soñamos, vendrán otras que le toca el compromiso de seguir luchando, de seguir resistiendo, de seguir construyendo esperanza, construyendo identidad, construyendo memoria, ¿verdad? Valió la pena, porque también te demuestra que sí se puede construir un proceso democrático y también se pueden derrotar las dictaduras. Cualquiera que sea, las dictaduras no son eternas. Siento nostalgia por un tiempo de compañerismo, ¿verdad? Cuando me preguntan, ¿y cómo estás? Yo digo, estoy mejor que nunca en los peores tiempos. Venceremos es un podcast producido por Tanto que Contar, Ibero 90.9 y Casa Centroamérica, que no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo del Fund for Global Human Rights. Erendira Ibarra narró esta serie, con la asesoría en cabina de Tamara Mazarraza. Venceremos contó con la participación de Eduardo Linares, conocido como Douglas, Eduardo Espinosa, conocido como Felipe, Carlos Enríquez Consalvi, conocido como Santiago, el capitán en retiro, Gerard Bonsantos Méndez, Epigmenio Ibarra, Lucio Vázquez, Chillo, Jacqueline López y David Velasco, el Cheje. Los testimonios de Hernán Vera, Maravilla, fueron grabados en 2014 por Ojo de Agua Comunicación. A los pocos meses, Hernán murió en la Ciudad de México. También escucharon las voces de Óscar Arnulfo Romero, Rogelio Poncel, Rufina Amaya, Marvin, Mariposa y otros miembros de la radio Venceremos, cuyas grabaciones fueron proporcionadas por el Museo de la Palabra y la Imagen de San Salvador. La investigación se basó en los libros La terquedad del Izote y Morazán, Recuerdos del Futuro, de Carlos Enríquez Consalvi, La ofensiva final, del capitán en retiro, Gerard Bonsantos, Las 1001 historias de Radio Venceremos, de José Ignacio López Vigil, Luciérnagas en el Mozote, de Rufina Amaya, Mark Danner y Carlos Enríquez Consalvi, Masacre, de Mark Danner, así como el documental La batalla del volcán y el trabajo de Julio López Fernández, además de revisar reportajes y acervos audiovisuales de medios salvadoreños como El Faro, Alaraca, Gato Encerrado y el Archivo Mesoamericano. Venceremos fue producido y dirigido por Andrés Torres Checa. Los productores ejecutivos son Ricardo López Cordero, Gabriel Huer y Miguel Pulido. Los guiones, investigación, entrevistas y verificación de información son de Andrés Torres Checa, Emiliano Castro Sainz, Enrique Hernández e Iñaki Arriola. La edición de los guiones fue de Ricardo López Cordero, Daniel Maldonado, Gabriel Huer y Miguel Pulido. La producción sonora y coordinación de postproducción son de Daniel Maldonado, con el diseño sonoro de Aldebarán Abraham. El trabajo de edición sonora fue posible gracias a Carmen Díaz Leal y Romina Pons. Todas las entrevistas en El Salvador fueron grabadas por Camilo Enríquez. El material audiovisual fue editado por Oronda Studio. Paulette Salazar fue la responsable de la grabación en video para materiales adicionales. Y Laura Reyes, Andrea Ergueta, Natalie Stein y Manuela Walfensau coordinaron la producción de material audiovisual, mientras que Hugo Chamorro y Juan Pablo Olvera se encargaron de la postproducción en video. El diseño de las portadas y la identidad gráfica del podcast es de Alonso Vázquez Aspiros. Voz adicional en créditos, Daniel Maldonado. Agradecemos de forma especial a Ricardo González Bernal, Ixchel Cisneros, Al Vallejo, Heriberto Paredes, Sofía Garfias, Alicia Miranda Duque, Yubelka Mendoza, Betina Amaya Rossi, Amarilis Acevedo, Begoña Arrechederra, Sandra Centeno, Raijana Argüello, Erika Yáñez Pelcastre, Mauricio Cruz García, Aquiles Vera, Buna Capa y Marimba. Sin su apoyo, este podcast no sería una realidad.